Nuevamente, bienvenidos todos a Opinión Ciudadana, espacio comunicativo comunitario, en donde estamos conversando con diferentes actores locales sobre la contingencia política local y también nacional. Recordarles que vamos a estar comentando también con algunos invitados, candidatos a diputado, diputada, core y tal vez algún senador o senadora por ahí, para que usted que está en su casa vaya a votar totalmente informado e informada en noviembre. Contarles que la transmisión anterior se nos cayó, lamentablemente eso pasa en estos programas en vivo y en directo, pero ya estamos de regreso y le invitamos a usted a que comente con nosotros también este programa. ¿Hernán? Bueno, principalmente recordarle también a la gente que nos está viendo en este caso que Opinión Ciudadana, como es un nuevo ciclo, contamos con un experto y experta y en este caso nos acompaña nuevamente, le reiteramos, Carlos Adame, ex alcalde de la comuna de Isla Maipo, como especialista en el tema del rol municipal en este caso, y por supuesto Susana le estaba ya haciendo una pregunta y ahí fue cuando nos caímos al aire. Sí, estábamos recién iniciando, bienvenido, y le estaba preguntando cómo se siente esto de mirar desde lejos o desde afuera más bien el rol municipal. Claro, fueron hartos años también que estuve vinculado a lo que es el servicio público, porque yo comencé a trabajar en Talagante y son 25 años más o menos desde que comencé a trabajar vinculado al área municipal. Después trabajé con el ex alcalde David Morales y posteriormente ejercí 9 años como alcalde. Por ende son bastantes años y uno en ese contexto comienza a ver la vida desde una perspectiva permanente de servicio y de que tus horas no son las horas para la familia, son las horas dedicadas a la comunidad. Y cuando esto cambia de manera radical, uno comienza también a entender de que había cierta dinámica familiar que tenéis que recuperar, porque mis niñas que ya están grandes, tú pierdes gran parte de ese proceso de crecimiento, de ir incluso de estar en el cumpleaños, de situaciones que de repente dices, pero ¿cómo? Bueno, y lamentablemente, por ejemplo, era difícil planificarse. Hoy el domingo queremos ir al cine, por ejemplo, chuta, ¿sabes que vayan ustedes? Conmigo. Entonces, ese tipo de situaciones generaba, por supuesto, un tema bastante complejo en la familia, pero mis señores, mi hija en eso siempre fueron un partner y me ayudaron muchísimo. Sin ellos era imposible poder ser un servidor público. O sea, de verdad que porque esta pega es 24/7, es una pega que es muy desgastante, que es muy compleja, y si no tenéis el apoyo atrás, de verdad que es muy difícil poder realizarla. ¿Y ahora cómo se ve desde afuera? ¿Cómo lo ve? ¿Ve los consejos, no? No. Bueno, es una de las cosas por las cuales me alegro. Un consejo, no veas el consejo. Claro. No, fíjate que no. Pero no porque no quiera, sino que hay otras cosas que hoy día me llaman la atención y estamos volcados a otro tipo de materias. Por ende, a veces el tema local, cuando es muy relevante, por supuesto, me llegan muchas noticias porque la gente sigue igual comunicándose conmigo. Yo tampoco soy una persona que, oye, yo aquí perdí, me fui para la casa, cerré todo. No, para nada. Sé que también hay mucha gente que confió en mí en las elecciones pasadas, que perdimos, fue por un escaso margen, pero hay una gran cantidad de isleños y isleñas que miraron nuestro proyecto y lo que representé en su momento como algo que ellos aceptaban y apoyaban. Por ende, también no puedo desvincularme a una cantidad importante de personas. Sin embargo, ya no estoy en el área política de manera activa, por ahora, pero siempre vinculado de todas maneras a lo que es la política local, porque no puede ser de otra forma. Soy ciudadano, vivo acá, soy vecino de la comuna. Es imposible que no me voy a extraer de la realidad de mi comuna. Por ende, seguiremos vinculados. Para entrar un poco en contexto y también para contarle a la gente en la casa, la idea de hoy de hablar del rol del municipio tiene que ver con ir esclareciendo algunos puntos en donde los vecinos muchas veces por legítimo desconocimiento creen que todo depende un poco del municipio, ¿no? Que el alcalde haga algo, a veces con facultades que no las tiene mucho el alcalde. Entonces queremos un poco entender eso y hablar un poco de cuáles son las reales facultades que tiene un municipio. Fíjate que lo que dices tú, Susana, es muy cierto. El alcalde es la autoridad local y es la primera puerta que tocan los vecinos o las vecinas cuando les acongoja algún tipo de un problema, porque no van a tocar la puerta al ministerio. No pueden en una subsecretaría llegar a hablar con su secretario. Entonces, por ende, la autoridad, por la cual también eligen, es el alcalde
se transforma en la única figura que pueden localmente recurrir de manera inmediata. Por ende, todo aquello, ya sea pertinente o no, queda centrado en esa necesidad de poder ir a esa figura local y ver si es posible que te ayude desde una situación médica hasta se quemó el televisor. Hay situaciones que parecen a veces irrisorias, pero son realidades. Sin embargo, los alcaldes tienen unas facultades, pero muy, muy menores. Cuando usted habla del alcalde para hacerla, ¿habla del municipio en sí? Más allá de la figura del alcalde, digamos. Claro, que la figura del alcalde se transmuta, hay una situación de dicotomía. Porque por un lado, el alcalde es la autoridad que administra el territorio a través de la institución municipal. Y la gente a veces separa el municipio del alcalde, de la figura del alcalde. Es y comúnmente ocurre, no solamente en la comuna nuestra, sino a veces se critica al alcalde y no al municipio, o se critica al municipio y no al alcalde. Y se produce una dicotomía media rara, porque finalmente quien es el que administra esa institución es el alcalde electo, justamente para que esa institución pueda desarrollar aquello que está en una ley general de municipalidades, donde establece cuáles son los roles de la institución y cuál es el rol del alcalde. Esto sigue siendo, lo conversamos al inicio, esto sigue siendo como una mala copia del sistema presidencial que tenemos en nuestro país. Y una mala copia porque finalmente la figura del alcalde es como la figura más empoderada de la comunidad, pero es el que menos facultades tiene dentro del aparato público. De hecho, los alcaldes y los municipios son el último peldaño dentro de la estructura del Estado. Que si bien es independiente, porque tienen autonomía, eso es una autonomía entre comillas. Porque un municipio para tener autonomía debería tener la posibilidad de poder autogestionarse y autofinanciarse, cosa que no ocurre en el 99% de las comunas de nuestro país, ya salvo las 5 o 6 más importantes de este país que se llevan el 70% de los recursos de este país, están concentradas en 4 o 5 comunas de nuestro territorio. Y el resto nos repartimos las migajas. Eso es para precisar, el no poder tomar decisiones o esta independencia depende básicamente de las lucas que entran al municipio. O sea, es que pasa, Susana, un poco, hay una gestión que los municipios, los alcaldes pueden hacer respecto a llevar la necesidad de la comunidad, del barrio, ante la autoridad estatal y conseguir aquellos recursos para hacer viable transformaciones urbanísticas o proyectos o servicios que se requieran desarrollar. De hecho, con la falta de recursos uno se pone creativo y empieza a buscar alternativas también para poder desarrollar nuevos servicios que no están ni siquiera dentro de las pocas facultades que tienen los municipios. Pero te haces cargo de problemáticas que ni el Estado ni la empresa privada se hace cargo y que está la comunidad hoy día con necesidades. Por ejemplo, solo para graficar, en la gestión cuando me tocó ser alcalde logramos desarrollar un proyecto y conseguirnos las lucas después de 5 años de trabajo, 5 años de estar golpeando las puertas permanentemente, molestando a las autoridades, para poder presionar los recursos y comprar 2 buses eléctricos que permitieran poder hacer el transporte de vecinos que hoy día todavía tienen que hacer dedo para irse a su casa. El caso de localidades como San Antonio de Tragua, San Vicente, Monte Las Mercedes, La Puntilla, que la gente permanentemente estaba en los paredes haciendo dedo, literalmente. El Estado no se hacía cargo, porque tú cuando ibas al Ministerio de Transporte o a la CEREM me dices, oye, ¿sabes qué? Tengo este problema. ¿Hay posibilidad de que el Estado se haga? No. El Estado no puede responsabilizarse por el transporte público, porque el transporte público lo desarrolla, es público entre comillas, lo desarrolla la empresa privada. Y la empresa privada decía, ¿sabéis que para mí no es negocio colocar mi flota de transporte yendo a los sectores a dejar 2 o 3 personas porque lo que tengo que mover yo no me alcanza, etcétera, etcétera? Por ende, la empresa privada tampoco cubría ese servicio. ¿Qué lo cubre? El municipio no puede porque la ley general de municipalidades le impide o le prohíbe al municipio responsabilizarse por el transporte en términos de financiarlos, entre otras cosas, porque tú no podés cobrar, por ejemplo. Pero eso tiene que ver con la lógica de que el mercado como que se regula solo y esta lógica de privada. Mira, es lo que cuando hablamos de la nueva Constitución, esto es llevar la nueva Constitución y desglosarla hasta la realidad que te impacta en el barrio.
Cuando tú tienes una ley que establece la facultad de los municipios, deja aquellos servicios que son claves, elementales, fuera de la administración municipal. Entonces, desde ese punto de vista, el transporte no es algo que se pudiera, digamos, ver desde la posibilidad a nivel municipal. Justamente es lo que ocurre, que el municipio, dentro de las facultades, una de ellas es justamente preocuparse de situaciones, por ejemplo, como la seguridad, como la accesibilidad, pero no te entrega las facultades de hacer posible aquello. Te dice, usted debe preocuparse, tiene que gestionar con quiénes son las personas o las instituciones que tienen que hacer este tema, pero usted no puede hacerse cargo, usted no puede tener una flota de transporte municipal. No puede hacerlo porque no está dentro de sus facultades. Como también no puedes tener una policía municipal, como también no puedes tener, por ejemplo, una estación de energía eléctrica que le entregue energía a los habitantes. O sea, hay situaciones que tienen que ver con los servicios más básicos que los municipios no tienen injerencia. Solamente una injerencia más bien de apoyo, de gestiones paralelas, pero no se puede hacer cargo directamente. ¿Y en qué temática? ¿Qué es lo que hicimos ahí? Por ejemplo, el tema de los buses, nos metimos en un tema. Y cuando fuimos a hablar con la Seremia de Transporte, el Seremia de Transporte dijo, oye, alcalde, a usted no le corresponde esto. No es una situación en la cual ustedes puedan administrar porque les va a ser muy complejo. Oye, pero si nosotros queremos entregar el servicio gratuito, menos, porque va a generar un problema. El transporte público, que en este caso lo hace la empresa, se van a enojar por el alcalde, se van a ir de su comuna, porque usted va a entregar un servicio de transporte gratuito. Bueno, pero ¿quién soluciona el problema de mis vecinos que tienen que irse a dedo todos los días para la casa? Ah, pero es que el problema es el mercado. Pero si el mercado no cubre y el Estado no quiere hacerse cargo, ¿quién se hace cargo? Es que el municipio no puede hacerlo. Y que ya han trampado todo. Exacto. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué hace uno? Corre la barrera. Eso es. Y finalmente empujáis. Y los cambios que se van produciendo por eso. Porque tú estás empujando más allá de los límites, dado que tienes una realidad que hay que asumirla, alguien tiene que hacerse cargo, y el Estado a veces incluso no te permite hacerlo. Porque claro, entregarle más facultad a las municipalidades para el Estado es peligroso. ¿Por qué? Porque empezáis a desgranar el choclo. Imagínate un Estado sin poder local, estoy hablando del poder, sacarle el poder de las regiones, sacarle el poder a las regiones de los municipios, como lo hacen en otros países, donde los municipios son autónomos de verdad, y está consagrado en sus constituciones. Acá se habla, por ejemplo, de gobiernos locales, que es una falacia, es una mentira, ese es un concepto absolutamente mentiroso. No existe el gobierno local. Lo que existe es una administración local y a medias. Como concepto. Parcial, es una administración parcial del territorio, parcial, porque además, como dato, los municipios o los territorios tienen que planificarse, los municipios tienen que desarrollar lo que es el plan regulador, entre otras herramientas que permitan ir viendo cómo va creciendo la comunidad, pero resulta que el plan regulador de una comuna, el municipio solo tiene injerencia en lo que regula la ley, que son el sector urbano de esa comunidad. Claro, pero todo el sector rural no está en manos del municipio, está en manos del gobierno regional. Y ahí no tienen ninguna injerencia. Y ahí no tienen ninguna injerencia. Muy pocas veces te invitan a participar en aquellas situaciones que son de carácter general en la región, donde hay modificaciones al plan regulador intercomunal, por ejemplo, y al municipio le informan de que tal o cual proceso está en etapa de revisión que le afecta a la comuna. Por ejemplo, hay proyectos de desarrollo, por ejemplo, de líneas de tensión eléctricas que son necesarias, sin duda alguna, pero que pasan por el sector rural de la comuna. El municipio en ese aspecto no tiene nada que decir, no tienes una injerencia. Y eso es imagínate, está ocurriendo en el territorio que tú tienes que administrar, en el territorio que además está siendo, por el cual fuiste electo y la gente espera que tú hagas algo, si eso genera algún impacto, y tú tienes que decir a la gente, ¿sabes qué? Es que no me corresponde. Bueno, pero ¿y a quién le corresponde? Vaya a hablar con el gobierno regional. Entonces dices, bueno, ¿para qué sirve un municipio que no tiene la injerencia que debiera tener el territorio completo, más allá que sea urbano o rural? Todas esas falencias que les he estado comentando tienen que ver con una ley que, insisto, restringe la facultad de los municipios porque le quita poder al Estado. Entonces, lo que nosotros hemos planteado desde
en el rol cuando yo fui alcalde, pero que todavía también seguimos con un grupo ahí haciendo presión desde la perspectiva política, es que en la nueva Carta Magna, que a Dios gracias se está escribiendo, pueda, en los capítulos que tienen que ver con los gobiernos, o sea, con la administración locales, se transformen en gobiernos locales. Gobiernos locales efectivos. Pero empoderados, chiquillos. Para poner en contexto. Que además que tenga, por ejemplo, que no todo se centralice en la figura del alcalde y el poder del alcalde, centralice el poder también local y que pueda caer en los concejales y que hayan capítulos, por ejemplo, como en España, en otras localidades, donde los concejales tienen capítulos, administran capítulos de la comuna. El capítulo de cultura lo tiene tal concejal y él se encarga con los equipos municipales de desarrollar y potenciar aquello. En ese sentido quiero entender un poco, y porque estamos en un periodo de campaña y vamos a estar, y constantemente se está en periodos de campaña, en donde se hacen muchas promesas, y se hacen promesas desde los candidatos a alcalde, a concejales, etcétera. Y se habla de esto, porque a la gente le preocupa válidamente esto del transporte, la cultura, la educación, pero finalmente hoy, escuchando, y me corrige si es que estoy equivocada, no es mucha la injerencia, y creo que sería bastante más saludable para la política chilena que los candidatos y las candidatas pudiesen decir, ¿sabes qué? Esto no me compete a mí. Comparto contigo, Susana. Sin embargo, hay una situación que tienen los candidatos del deseo también, y de la voluntad, las ganas de poder, de que tu postulación y tu figura sea justamente para dar cumplimiento a esa necesidad o poder hacer algo que es la necesidad que pida la comunidad. Muchas veces los candidatos no conocen mucho tampoco cómo funciona, entonces se comprometen en cosas y plantean cosas que no pueden después en la realidad desarrollar. Y ahí vienen las frustraciones, pero estos vienen a prometer, nomás y nunca cumplen. Porque hay mucha desinformación respecto a cómo funciona la estructura pública, exactamente. Mira, en algún momento yo recuerdo en Talagante, escuchar candidatos en esos años, estoy hablando hace 15 años atrás, 20 años atrás, candidatos a diputados en ese tiempo que eran de la derecha, que en las poblaciones le prometían cosas que tenían que ver con las atribuciones municipales. No se preocupe, señora, necesita media agua, yo le voy a conseguir media agua. Que eran cosas que no tenía que ver él, pero su plan de promoción era darle en el gusto de decir a la gente todo aquello que la gente quería escuchar. Ese populismo no ha cambiado nada. El asistencialismo. Sin duda alguna. Y además se ha agravado porque los candidatos comúnmente incluso se disfrazan. Hoy día no es popular ser parte de un partido político, por ende se disfrazan de independientes, no sé qué, y no reconocen incluso aquello que son las bases por las cuales ellos están participando en política. Cuando hay una persona que es independiente y que es puramente independiente, que no pertenece a ningún movimiento, ni es patrocinado por ningún movimiento, obviamente tiene el valor que corresponde. Sin embargo, se ha hecho tradicional ya, y esto no es ahora último, o sea, hace mucho tiempo, de que a veces este tipo de estrategias buscan finalmente que la gente aburrida ya de la clase política, aburrida de los partidos políticos, puedan votar por él, aunque pertenezca a esa casta política, pero haciéndose independiente o buscando otro tipo de situaciones, llegan a ese público y finalmente la gente un poco engañada vota creyendo que efectivamente es independiente, a veces no son así las cosas. Entonces, para entender un poco, y como bien mencionabas, Carlos, como hablabas un poco de las falencias de esta ley, entonces, desde el punto de vista municipal, lo que mejor le convendría a una municipalidad es ir cambiando constantemente candidatos para darle, digamos, más amplitud, porque si hablamos un poco desde el punto de vista, en ciertas comunas, por ejemplo, que se da el caso de que los alcaldes o alcaldesas que llevan más de 2 o 3 periodos, se produce una suerte, digamos, de que, claro, se conoce el modelo, pero hay una visión distinta de cómo afrontar los problemas, porque como tú bien lo mencionaste, de mover un poco la malla. Claro, eso lo sabe quien está en el poder en ese momento, o quien está como de administrador, en este caso comunal. Entonces, entendiendo un poco, darle mayor movilidad desde el punto de vista político, digamos, respondiendo a los partidos políticos, sería mejor para un municipio tener distintos candidatos o candidatas y que ejerzan, digamos, de manera distinta, con otra visión, el cómo afrontar otras problemáticas. ¿Tener distintos candidatos o que la estructura municipal? Claro, que se vaya cambiando, por ejemplo, que no se mantengan más de un periodo, más de 2 periodos. Está como...
Manuel Rodríguez era Claro. quien decía, oye, por mí me haría revoluciones a mí mismo y cambiaría... No revoluciones, Mira, pero- yo creo que es importante, los cambios siempre son necesarios, indistintos, y te lo estoy diciendo a alguien que estuvo durante mucho tiempo en el tema, indistinto si eso para cierto conglomerado es bueno o malo. Sin embargo, hay cambios y cambios. Entenderlo como política Claro, pública, no como partido pero hay político. cambios y cambios. Porque hay un cambio que se dice que no se produce, porque es solamente mera promoción y en campaña, que es muy común, y otros cambios que tienen que ver con un proyecto de comuna. Entonces yo voy a ejemplificar el tema con la comuna. Tú cuando planteas un proyecto de manera de desarrollar una comuna, hacia dónde enfocar, cuáles son las falencias que tiene la comuna y cómo superarlas y desarrollar un plan en el tiempo, porque aquel que te diga, mire, todos los problemas que hoy día tiene la comuna, si usted me elige a mí, yo en 4 años los soluciono, está entrando con una mentira enorme, porque eso no ocurre. Sin embargo, aquel que dice, mira, yo tengo un plan, un proyecto que plantea tal o cuales ítem, estos van a ser los enfoques, y se va a desarrollar en los próximos 15 años, por ejemplo, el alcantarillado, tan bullado que generó tantos problemas sin duda alguna, porque los hubo. Y una de las gracias era que siempre se plantea, mira, esto es lo que está ocurriendo. Sin embargo, era tremendamente necesario. Y es un proyecto que no es imposible que se pueda ejecutar en 8 años. Claro. Es un proyecto que dura por lo menos 25 años en consolidarse. En una comuna donde tuvo que destruirse para poder desarrollar el alcantarillado, porque esta es una Isla de Maipo, unas pocas comunas que quedaba en la región metropolitana, la única en la región metropolitana, pero a lo largo del país más, que nace sin alcantarillado y que estábamos como en la Edad Media, pues chiquillos, esa es la verdad, o sea, con pozos negros, con fosas plásticas, y que para poder desarrollar el proyecto hubo que destrozar todo lo que se había construido, con una geografía que tenemos que es fantástica para el cultivo, pero pésima para un proyecto de esta manera. Totalmente. Entonces generó muchos problemas. Sin embargo, eso, ¿por qué hablo de este alcantarillado? Porque eso es un proyecto que uno plantea y que uno encara y dice, ¿sabéis qué? Este es un proyecto que no va a terminar en mi gestión. Pero alguien lo tiene que comenzar a desarrollar, porque no podemos seguir en esta manera de vivir, casi como si tuviéramos la Edad Media. Por ende, tú planteas y dices, ¿y cuánto dura este proyecto? Oye, para que se consolide 25 años. Ya, perfecto. Entonces, la mejor manera de hacer política pública es a largo plazo. Pero planteando un proyecto. Y por eso te digo que, porque son buenos los cambios. Los cambios, yo estoy hablando de los cambios de proyecto de comuna, no el cambio del personaje. Porque el cambio del personaje se va a dar, ya sea que se agota la paciencia de los vecinos, porque también los proyectos se van modificando, porque obviamente las realidades van cambiando, porque a veces se van cumpliendo ciertas expectativas de la gente, se solucionan ciertos problemas, pero nacen otros permanentemente. Pero tienes que tener a lo menos un plan, una carta, una visión y un objetivo claro hacia dónde apuntar. ¿Qué es lo que quieres tú para la comuna? ¿Qué es lo que tú planteas? Y no puede ser una situación que sea del personaje, sino que sea recogido de la comunidad, que sea recogido de las organizaciones y que pueda eso llevar a una especie de cúmulo o árbol de problemas. Mira, estos son los temas que tenemos que desarrollar y hacer planes y acciones para cada una de estas temáticas y plantearlos a largo plazo y cómo los vas a financiar. Porque también eso es otro tema. ¿Cómo se vincula la municipalidad con las comunidades? Si los proyectos se construyen desde el municipio hacia O sea, la gente. es que, ojo, los proyectos parten de la necesidad comunitaria. Pero hay un desde las levantamiento comunidades. desde la municipalidad Sí, en ese caso. permanente. Sí, permanente. ¿Por qué la gente siente entonces que no se da? Porque a veces se dan situaciones que tienen que ver con las expectativas propias, que no son las colectivas, a veces. Lo voy a graficar de la siguiente manera. Temas de seguridad pública, que es un tema hoy día tan necesario. ¿Cómo un municipio enfrenta una necesidad hoy día tan importante en todas las comunidades y que le afecta a algunos más que a otros? Porque esa es la realidad. Pues en una comunidad hay sectores que requieren de una profundización y una labor ahí importante y otras que realmente no pasa mucho. Al tipo que no pasa mucho, alega incluso mucho más del que sí le están ocurriendo cosas. Sin embargo, tú tienes que desarrollar un proyecto que sea viable y primero atender aquello que tiene mayor necesidad y que nace desde los planteamientos de las mismas comunidades, de donde hay mayores problemas.
Por ende, el primer proyecto que tú haces es un proyecto general y después cuando haces las acciones las focalizas. Pero los de acá te van a decir, oye, pero el municipio no se preocupa en nada de la seguridad, en las cosas acá. Claro, siempre allá, siempre son los mismos. Siempre. Pero tú tienes que focalizar porque no te alcanzan los recursos para todo. Es imposible, a menos que seas el alcalde de Vitacura, de Las Condes, y ni ahora sí, chiquillos. Si ustedes ven las estadísticas en Las Condes, en Vitacura, a la autoridad local, lo que más le dan es por el tema de seguridad. Entonces, siempre hay expectativas que no se logran cumplir en cierta parte de la población, pero tú tienes que hacer proyectos que sean generales y que aborden aquellas temáticas que son colectivas. A veces las individuales no vas a poder cubrirlas. Se nos acaba el tiempo, lamentablemente, pero no puedo dejar de vincular esto con la idea un poco de este programa que tiene que ver con las próximas elecciones. Y ahí quiero preguntarte a ti también, ¿cuál es la conexión que se hace desde los municipios con, por ejemplo, los consejeros regionales o consejeras regionales? Y también, ¿cuál es la vinculación que se hace con los diputados y diputadas de nuestro distrito? ¿Cuál podría ser para nosotros, como vecinos y vecinas, demandas que a lo mejor no tienen injerencia al municipio, pero que a lo mejor sí podrían ser proyectos de ley que levantasen los próximos candidatos y candidatas electas? Lo primero, partiendo con los CORES, los consejeros regionales, son hoy día una pieza clave en la estructura del Estado que financia al municipio. Municipios como los nuestros, como Isla de Maipo u otros que son chiquititos, dependen en un 90% del fondo común y del gobierno regional, porque no tienen los recursos para poder desarrollar gestión por sí mismo, ya que un proyecto de 1.500 millones de pesos es imposible que un municipio como este lo pueda financiar. Por ende, tiene que ir al gobierno regional. Y tiene que tener el apoyo de aquellos de consejeros regionales que son de la zona, que entienden la dinámica, que entienden la necesidad y que van obviamente también a generar el trabajo en el gobierno regional para justamente poder financiar y poder, entre todo lo que se está presentando, darle prioridad al otro. Por ende, son piezas claves. Y en ese sentido, voy a pasar el dato, Felipe de Río ha sido un extraordinario consejero regional, lo tengo que decir con todas sus letras porque esa es la realidad, chiquillos, yo no voy a esconder nada. A veces, incluso también, Cornejo ha sido un apoyo también dentro del tema. En esto hay que ser... digamos, no sabemos cómo lo van a hacer los que se están postulando nuevos. Pero ellos hasta el momento han hecho una labor importantísima y Felipe con nosotros me apoyó a mí en todas las propuestas en términos de desarrollo local, así que tengo claro. ¿El programa o no? Yo creo que sí, hay que invitarlo, yo creo que sí. Vamos a tratar de hacer el lobby, no, por la ley de lobby. Pero avancemos ahora con los candidatos a diputados y diputadas. Los diputados también, o sea, a ver, alguien que... ¿Por qué quiero hacer el punto? Porque hay también candidatos y candidatas que van a la reelección. Y uno ve problemáticas históricas en nuestra comuna. Sin embargo, ellos están y vuelven a aparecer y no hemos visto como muchos proyectos de ley que tengan que ver con... Yo no recuerdo ningún proyecto de ley. Con transporte, por ejemplo, que es un problema de la... Comúnmente el Parlamento, siempre nosotros... bueno, cuando yo era alcalde y cuando fui parte fui vicepresidente de la Asociación de Municipios Rurales, la AMUR, entonces teníamos que permanentemente estar en el Parlamento tratando de que nos escucharan. ¿Ya? Porque uno no lo cree, cuando llega ahí allá, vienen los alcaldes, ya sabéis que esperen nomás porque el Parlamento es un mundo, es una burbuja, chiquillos, que a veces no se condice con las realidades externas, por eso no tengo tanto problema. Tampoco credibilidad. Sin embargo, hay excepciones que tienen que ver con que hay diputados y diputadas que conocen las realidades locales porque han sido partícipes tal vez de la realidad local, porque nacen de los barrios o que fueron autoridades locales, no sé, Raúl Leiva fue alcalde, conoce la dinámica, sabe lo que ocurre en el territorio, etc. Por ende, ese tipo de situaciones permite que esa voz de estas comunas rurales pueda estar en el Parlamento cuando les toca a ellos poder dirigirse y poder plantear algunos temas. Sin embargo... Una última pregunta. Ya. Sí, solo para redondear. Ya. Es decir, ¿qué vínculo puede tener un parlamentario con una comuna? Hay muchos vínculos. Melitren. Tema que nace y pasa esencialmente por el Parlamento en términos de financiamiento. Sí, no va a pasar por ahí. De ahí, que no pasa por Isla Maipo, pero para nosotros es muy beneficioso. Muy beneficioso. Porque si lograra el metro se transforma en una realidad, va a permitir que muchos isleños que viajan todos los días a Santiago y se tienen que pegar 4 horas diarias de viaje, puedan reducirlo a 2 horas, que permite eso obviamente una mejora en su calidad de vida. Por ende, sí tiene que ver.
tiene mucho que ver. Ahora, si ese parlamentario no está vinculado con las comunas, Mani, ¿me entiende? Entonces, el parlamentario debe conocer, el candidato debe saber qué es lo que pasa en el barrio, desde el barrio a lo que pasa desde la perspectiva general, cómo impacta su decisión las políticas públicas locales, regionales y nacionales. No solamente en aquello que tiene que ver con un carácter nacional, sino que también en lo público. Ahí, Raúl Leiva también ha hecho una gran labor. Yo, obviamente, a ellos les he ido apoyando porque creo yo que hay que también darle una mano vuelta en el sentido de que ellos estuvieron siempre cuando habían situaciones que lo ameritaba en la gestión nuestra y estaban a disposición para poder hablar con quien tenía que ir a hablar, golpear las puertas que había que ir a golpear. Insisto, como lo dije al comienzo, cuando un alcalde llega con un parlamentario, sea un diputado, un senador, se abren puertas distintas en el aparato público, en el Estado. Va el alcalde solo, con suerte te pescan. Con el diputado. Con suerte te atienden. Y eso ocurre, o sea, un alcalde que va por muy alcalde que sea, excepto que sea ahí de Vitacura, Las Condes, no sé qué, pero un alcalde de una comuna rural que va a hablar con el ministro de Obras Públicas, puede esperar sentadito un par de semanas que tenga audiencia. Y cuando vas, el ministro tuvo que estar en Puerto Montt, por ende te atiende el jefe de gabinete del jefe de gabinete del jefe de gabinete. Se nos acaba el tiempo, lamentablemente ya nos están diciendo que tenemos que despedirlo. Pero porque se nos pasó muy rápido, por eso hace falta siempre un espacio político, pero está la próxima entrevista. Yo quería solamente, en una frase, ¿por qué los diputados oficializan a los alcaldes? En una frase. ¿Por qué los diputados oficializan? ¿Cómo es eso? Cuando, por ejemplo, oficializan, es que hace poco Marcela Sandoval oficializó al alcalde a la municipalidad de Peñaflor, perdón. No sé qué significará, pero tenía esa duda. Pero bueno, queda en la duda. No logré entender, pero oficializar tú dices... Sí, es que ella en una publicación oficializó al municipio de Peñaflor. Pero entonces, lo que yo ¿cómo? entendí por la noticia es que ella entregó un oficio que tiene que ver con que la municipalidad se haga cargo de un tema que tiene que ver con el trapiche. Eso es lo claro, pero perfecto. por eso es que está dentro de la facultad de los diputados. Los diputados preguntan por oficio desde los concejales, alcaldes, hasta el Contralor de la República, al presidente si es necesario. Ellos tienen esa facultad de poder oficiar. De hecho, exigen, muchas veces para sus proyectos de ley, exigen información. En el fondo es como para hacer valer ciertas cosas que no se están explicando. Claro, y tú tienes que entregar porque tú tienes una obligatoriedad. Si eres autoridad, tienes una obligación de contestarle al diputado o al senador. No es... Carlos, queremos agradecer. Se nos hizo cortísimo el tiempo, podríamos haber estado hablando 3 horas Aparte que ahora está más relajado, porque antes casi ni venía cuando lo invitábamos. Vamos a reconocer que nos costaba que viniera. Así que ahora vino feliz, pero queremos agradecer que... Lo sabemos. ¿Puedo decirlo con dos? A propósito de eso, contarle a nuestros vecinos y vecinas que teníamos confirmada la entrevista con Rodrigo Cornejo, candidato a la reelección para consejero regional, quien nos informó que tiene un problema familiar, el cual no pudo asistir, así que vamos a esperar a ver si nos puede contestar y agendar para otra oportunidad, así como también los diputados en ejercicio que no nos han respondido tampoco, los oficialistas ahí del cercano. ¿Puedo aprovechar ahí? Por supuesto. Solo como para ahí está su cámara. Potenciar ahí. A los candidatos a PORE, a diputados o diputadas, por favor, los canales como estos comunitarios requieren de apoyo. También pueden ser susceptibles de poder tener donaciones, así que por favor vengan, compartan su información, den a conocer qué es lo que plantean y de pasada ayuden a los canales emergentes que son tan necesarios. Para salir un poco del status quo y podamos levantar desde los propios territorios. Si un cachito dentro del presupuesto no va a pasar nada. ¿No? Desde los propios territorios de la comunicación. Además después paga cerveza, así que tampoco le sale el bolsillo. Sí, pues si no le sale del bolsillo. Si nada sale del bolsillo de los políticos, siempre de la plata de nosotros que pagamos impuestos. Excepto los candidatos a alcalde que quedaron ahí. Ahora sí, los invitamos a una pausa comercial, invitándolos también a nuestros emprendedores y emprendedoras, recordándoles que Isleta TV está buscando la forma de financiar el traslado de la antena para tener por fin el primer canal de televisión comunitaria comunitaria municipal. No, comunal. Comunal, perdón, eso, comunal. Así que usted, emprendedor o emprendedora, que también le gusta que nosotros la apoyemos, ahora necesitamos su apoyo de vuelta. Así que si quiere estar en nuestro programa también, comuníquese ahí por las redes sociales. Agradecer a quienes ya están. Vamos a ver una mención comercial y estamos... Aligüen Terapias.
es un espacio que te ofrece la comodidad para sostener un proceso de crecimiento, sanación y evolución. Por medio de un acompañamiento terapéutico, sanador y preventivo, abordamos todo lo que nos duele, lo que nos molesta y se repite constantemente. En definitiva, encontrar nuestro lugar y vivir en sintonía con el propio destino. Una mirada holística centrada en las constelaciones familiares, programación neurolingüística. Seguimos atendiendo en forma presencial con todas las medidas sanitarias y en forma online. Aliwen Terapias. Somos Chutney Bohemia. Chutney es un aderezo o salsa hindú-británico que mezcla especies de la India como el jengibre, cúrcuma o curry con vinagre y azúcar. Nosotros, como Chutney Bohemia, reemplazamos el azúcar por alulosa, por lo que es apto para diabéticos y es más sano. Además, al usar solo frutas y verduras, es apto para veganos. Y el vinagre es de manzana orgánico y de vino tinto de Isla de Maipo. Anímate a probarlos en sus 5 variedades: cebolla morada, mango, pera, manzana cebolla y pimiento rojo. Pueden ser usados en picoteos, sobre los quesos o en carnes y vegetales al horno o asadas. Recuerda, Chutney Bohemia, anímate a lo nuevo, anímate al full sabor. Somos Islita TV, el primer canal de televisión comunitaria de Isla de Maipo. Buscamos levantar la primera señal de televisión digital de libre recepción para que cada vecino y vecina pueda sintonizar en su televisor digital el canal Islita TV. Seamos parte de este proceso comunitario, compartiendo nuestro contenido y participando colaborativamente en la preservación de nuestra identidad local. Islita TV, el primer canal de televisión comunitaria de Isla de Maipo. Estamos de vuelta ya acá en el segundo ciclo de Opinión Ciudadana. En este caso, bueno, les recordamos que en la primera sección estuvimos con nuestro ex alcalde, Carlos Adame, como especialista, digamos, del tema, lo que significaba el rol o función, digamos, del municipio, entregándonos antecedentes y, por supuesto, también agradecemos, por supuesto, a nuestros socios colaboradores, en este caso emprendedores y emprendedoras de la comuna, y que les invitamos y extendemos nuevamente la invitación a que se sumen a este proyecto comunitario para el primer canal, digamos, de televisión de la comuna, en este caso Islita TV, para formar parte también no solamente de este bello proyecto, sino que también de lo que pudiera venir más adelante con estas iniciativas como Opinión Ciudadana. Y en este caso nos acompaña... En este caso, para continuar, nos acompaña una nueva candidata, esta vez a consejera regional por nuestra provincia de Talagante, ya es María José Moreno, con quien vamos a conversar. Es de la Democracia Cristiana también, hay camarada del invitado anterior, con quien vamos a conversar. Pero primero, María José, quiero invitarte a que tú te presentes, nos cuentes un poco quién eres y cuál es tu motivación para postular este cargo. Por supuesto. Bueno, hola a todos y a todas, ¿cierto? La comunidad de la provincia de Talagante específicamente. Y bueno, yo soy María José Moreno, soy María José Moreno Martínez, importante el apellido, ¿cierto?, de la mamá. Soy psicóloga clínica de profesión, soy mamá también de 2 niñas, trabajo en el sector público, principalmente en Peñaflor, en un consultorio, ¿ya?, adosado a la comunidad, ¿cierto?, y al territorio en el sector de las praderas. También trabajo en el sector privado como psicóloga clínica. Tengo una trayectoria bien intensa en lo que es la materia de salud mental. He sido directora durante alrededor, ¿cierto?, de más o menos, puede ser del 2009 al 2018, en donde ahí estuve como directora del COSAM de Peñaflor. En ese dispositivo se implementaron varios proyectos ligados a la salud mental. También hubo un despliegue dentro de la provincia de Talagante, ¿cierto?, que es el GES. En este caso hasta que yo estuve, entre otros más que tienen que ver con las adicciones, entre otros. También participé en la creación de la mesa comunal en Peñaflor de la red de salud mental. Estuve asociada también en la red provincial de salud mental, en donde trabajábamos temáticas principalmente ligadas a ese espectro. He sido monitora, he sido facilitadora de algunos cursos de capacitación, ¿cierto?, dentro de la provincia, también en otras regiones, etc.
Bien. José, y conociendo todo el tema de la salud mental principalmente, ¿por qué querer integrar la política que hoy día además está tan cuestionada, es tan difícil? Se dice que hay que tener cuero chancho, no sé si todavía es así, pero... Mire, más que cuero de chancho, creo que he aprendido a ser una mujer con convicción, ¿ya? Con convicción de que yo puedo, ¿cierto?, generar nuevas ideas, puedo generar innovación, puedo también generar ciertos liderazgos, tanto, ¿cierto?, en las personas como dentro, ¿cierto?, de la comunidad. Puede ser un aporte importante, ¿cierto?, como mamá, como gestora que fue en algún momento, como psicóloga. Y en esa materia, dentro de como psicóloga, como mamá, como persona, como mujer, ¿cierto?, he visto de frente un poco, ¿cierto?, las necesidades de la provincia. Yo soy nacida y criada en la comuna de Peñaflor, por lo tanto, ¿cierto?, lo que me invita un poco a ser parte, ¿cierto?, de la política, más que eso, ¿cierto?, es poder construir, ¿cierto?, una nueva visión de política, una nueva visión de comunidad. Y este trabajo lo quiero hacer, ¿cierto?, con la participación de la comunidad, de la ciudadanía dentro de mi territorio, ¿sí? Que ya no se aleje la ciudadanía de las decisiones, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del CORE, que la inversión regional o de la provincia, ¿cierto?, también esté acorde con las necesidades que tienen los ciudadanos, que ellos también puedan manifestarse en relación, ¿cierto?, a las necesidades que tiene cada, ¿cierto?, uno de los sectores. Y en ese sentido, María José, como escuchábamos en la entrevista anterior con Carlos Adasme, él decía o mencionaba que al final existe una competencia a nivel regional, desde el gobierno regional, por los CORES y las CORES, para conseguir, para conseguir los fondos. ¿Cómo sientes tú, y digamos en esta cosa también, no en esta cosa, perdón, sino que en esta zona, en la provincia de Talagante, ¿consideras que realmente hay una competencia a nivel regional, interno en la región metropolitana, como para los fondos para esta provincia, que igual es, digámoslo, no es una provincia que a grandes rasgos sea muy llamativa para, digamos, otras comunas de la región metropolitana o, digamos, provincias de la región metropolitana? Se dice que esta es una de las provincias que es más pequeña dentro, ¿cierto?, de la región, pero eso no significa que no tenga necesidades, no significa, ¿cierto?, que estemos aislados aquí de ciertas temáticas que son parte de nuestros derechos, de los derechos de las personas, de las comunidades. Por ejemplo, el área de salud, ¿cierto?, el área de acceso, de transporte, el área de la mujer y la equidad, el área de la infancia, ¿ya?, y de la adolescencia, el deporte, la cultura, la recreación, ¿ya? Al ser un sector como este, es más potente, ¿cierto?, el trabajo que tiene que tener el gobierno regional en cuanto, ¿cierto?, al tomar las decisiones para la inversión, ¿sí? Entonces, tiene que ser más ágil, tiene que ser más proactivo, tiene que haber un estudio específico, aquí un levantamiento de necesidades que se hace tanto desde los CORE, como con el gobierno regional, como con la ciudadanía, con las distintas organizaciones, juntas de vecinos, etcétera, que son quienes conocen también de cerca las necesidades del territorio. ¿Ya? Por lo tanto, aquí, ¿cierto?, lo que faltaría un poquito es moldear la justicia en relación, ¿cierto?, a los recursos. En cuanto, ¿cierto?, a la distribución de los recursos. Por eso mi principal tarea va a ser esa, ¿ya? Trabajar en torno, ¿cierto?, a la distribución justa y ojalá, ¿cierto?, equitativa, que no puede ser tan equitativa porque depende también, ¿cierto?, de las proporciones que tenga cada uno de los territorios, las necesidades que tenga cada uno, ¿ya? Pero las temáticas no están tan aisladas. Por ejemplo, en el área del deporte. En el área del deporte sí se requiere, ¿cierto?, que no haya segmentación en la destinación de los recursos, porque aquí hay clubes deportivos importantes, hay organizaciones, ¿cierto?, de deportistas que son intensas, ¿ya? Por otro lado, también el segmento que está, ¿cierto?, asociado a la salud. ¿Qué pasa con nosotros? Hoy día tenemos solamente un hospital provincial, que es un hospital general. Dos hospitales provinciales, el Hospital de Peñaflor y el Hospital de Talagante, ¿cierto?, que en realidad responden a temáticas de disminuida complejidad, por decir algo, ¿cierto? Pero no existe un hospital de alta complejidad, no existe un hospital de alta resolutividad. Los pacientes tienen que trasladarse a otros sectores para poder tomarse muestras, para tomarse exámenes, para acceder
atenciones con psiquiatría, por ejemplo, con psiquiatría. En algunos casos, porque en el COSAM de Peñaflor, en el COSAM de Talagante, está ahí instalado 2 COSAM, que hay dos COSAM dentro del territorio y que tienen psiquiatras. Pero, por ejemplo, en la especialidad, ¿cierto? A lo mejor infanto-adolescente, las especialidades de neurología, imagenología, entre otras más, ¿cierto? No existe, ¿cierto? Respaldo, no existe apoyo. Por lo tanto, el costo es bastante, ¿cierto?, alto para las personas, para su calidad de vida. Tienen que trasladarse, ¿cierto? Y está, ¿cierto?, en desmedro el cansancio, que en realidad su calidad de vida, el no poder, ¿cierto?, generar un día, ¿cierto?, de participación con su familia. Tienen que estar todo el día trasladándose hacia el hospital, hacia otras regiones, hacia otras comunas, y no existe. Pero ahí como para ir bajando un poco la información, porque lo que hemos escuchado muchas veces en nuestros vecinos y vecinas es que muchas veces se hacen grandes edificios muy bonitos. Sin embargo, no están los especialistas, que hoy lo que la gente necesita, porque podría la gente a lo mejor pedir que en vez de hacer un edificio hermoso con una fachada fastuosa y preciosa, tener más especialistas en algún lugar que ya esté para poder suplir estas necesidades que se requieren los vecinos y vecinas, y que hay que ir a viajar a Santiago a hacerla. En ese sentido, quiero preguntarte, ¿cuál es la facultad ahí de los consejeros y consejeras regionales? ¿Inciden en eso o inciden únicamente en los recursos para construir estas...? ¿Cierto? Principalmente aliados de la mano del Ministerio de Vivienda, ¿ya? Y también, ¿cierto?, están aliados con la Seremi, en realidad principalmente de la Seremi del MIMBO, en este caso. ¿Ya? Pero sí tienen que estar destinados los recursos para la implementación de proyectos grandes también, y también algunos transversales en este caso. Ya puede ser la construcción de un nuevo hospital. Por ejemplo, hoy día sí está pendiente, ¿cierto?, y está al debe de la ciudadanía acá la nueva construcción de un hospital para Peñaflor. Peñaflor ha crecido, ¿cierto?, enormemente, y pongo como ejemplo, ¿cierto?, la administración del alcalde Nivaldo Mesa, que ha hecho una excelente gestión, ¿cierto?, en la comuna, ¿sí?, en relación a, ¿cierto?, recreación, participación comunitaria, ciclovía, ¿cierto?, nuevas dependencias para salud, la sala de rehabilitación. Estos buenos ejemplos se tienen que traspasar a otras comunas. Y esa es la idea, ese es el objetivo, ¿cierto?, de poder trabajar desde el gobierno regional también. Pero el hospital, ¿cierto?, es una necesidad, es un derecho humano, ¿cierto?, acceder a un sistema de calidad, un sistema oportuno y un acceso que en realidad sea inmediato, para poder tener los especialistas con competencias, para tener ahí la imagenología, para tener los laboratorios, para que los pacientes que vivan en otras comunas no se demoren 3 horas en viajar a Santiago, al Hospital Félix Bulnes, al Hospital San Juan de Dios, ¿sí?, sino que tengan aquí en su territorio una cercanía y además, ¿cierto?, su sentido de pertenencia con las instancias de salud que responden desde un modelo familiar. María José, tomando un poco también lo que mencionas tú del aspecto, digamos, no solamente los especialistas, como bien mencionas tú, Susana, sino que vinculándolo un poco con las y los candidatos actuales a cualquier tipo de cargo, y que se ha cuestionado mucho la salud mental de las y los candidatos. ¿Crees necesario, digamos, en este caso, además de que, por ejemplo, como, no sé si como campaña o eslogan, pero ya una vez asumiendo, si hubieras asumido, fueras electa, Core, impulsar, digamos, desde la interna, que también los mismos quienes hayan sido electos, una buena salud mental para quienes ya estén ahí? Porque me imagino que, claro, se piensa en el vecino o la vecina, pero también hay que pensar que uno comparte espacios con personas que pudieran no tener una salud mental no adecuada, pero que lo acompañen en el cargo. ¿Sientes tú que deberías, en tu responsabilidad como psicóloga, también verlo o velarlo en ese sentido en la interna? Por supuesto, la salud mental es un problema de salud, ¿cierto?, pública. ¿Ya? Y ahí estamos todas y todos, toda la ciudadanía con sus determinantes sociales hoy día que tienen que ver con la pobreza, con el hacinamiento, con los distintos, ¿cierto?, con las distintas clases sociales, con las distintas jerarquías incluso. Y nuestros representantes en la política tienen que tener una adecuada salud mental, tienen que tener capacidad de razonamiento, un discernimiento adecuado para poder, ¿cierto?, considerar a otros, para liderar, para ser proactivos, para ser razonables en la hora de tomar decisiones. Por lo tanto, ¿cierto?,
debería ser, ¿cierto? Debería ser parte de un sistema o de un plan, ¿cierto?, de salud pública, el establecer algún tipo de terapia, algún tipo de coach en este caso, ¿cierto? Incluso, ¿cierto?, alguna evaluación de desempeño especial que tenga que ver, ¿cierto?, al principio para todas y todos los que están, ¿cierto?, no solamente al principio siendo candidatos, sino durante también. Exactamente, que es la etapa más intensa y en donde ahí se evalúa la posibilidad, y yo creo que en ellos también y en todas las personas que trabajan en medios que son tensos muchas veces y que requieren, ¿cierto?, de una alta capacidad de poder manejar ciertos conflictos. ¿Ya? Y ahí, ¿cierto?, el de tolerar frustraciones, el de manejar ciertos mecanismos defensivos, en este caso hablo como psicólogo, ¿sí? Y tolerar presiones ambientales, ¿sí? No se pueden descompensar ni desalinear de la comunidad. María José, quiero preguntarte, porque una de las facultades y la que probablemente es más conocida desde el Consejo Regional es esta de entregar recursos, ¿no? Entregar luquitas para el desarrollo de las comunas. Pero otra también es fiscalizar el desarrollo de estas actividades. En ese sentido, ¿cómo has visto tú o cuál es tu diagnóstico en torno a cómo se ha hecho el trabajo hasta ahora? ¿Por qué lo pienso? Para poner en contexto también a los vecinos y vecinas. Hace muchos años se habla de la famosa planta de tratamiento, o sea, la famosa planta de reciclaje de Isla de Maipo, que estaban los recursos, que después no estaban los recursos. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con esos entraves, por así decirlo, que a veces hacen que este aparataje político no funcione y no avance en el post de los vecinos y vecinas? Que muchas veces hay ciertos sectores, yo no estoy hablando de todos, que dejan para el último, yo creo para estos periodos, ¿cierto?, el poder aprobar proyectos. Y esto se ve mucho. El trabajo de un político y de un representante local de un territorio tiene que ser siempre, tiene que ser desde un principio y ojalá antes, trabajar con la comunidad. En mi caso, ¿cierto?, yo no vivo de la política hoy día, ¿sí? Mi familia tampoco vive de la política, ¿sí? Vengo con las manos limpias a trabajar por la comunidad, ¿cierto?, porque tengo una pasión y una vocación de servicio especial, ¿sí? Soy funcionaria pública, ¿cierto?, he rendido bien con mis pacientes, tengo un respeto a la comunidad, tengo un amor por mi comuna y por mi provincia, ¿sí? Y donde vaya, ¿cierto?, dentro de la provincia me siento como en casa, ¿ya? Por lo tanto, cuando uno, ¿cierto?, toma una decisión como esta, tiene que empezar, ¿cierto?, por un respeto y tiene que sacar el trabajo desde adentro, desde el corazón, para poder, ¿cierto?, ser lo más legítimo, lo más, en realidad, coherente con lo que tienen las personas, con lo que sienten las personas. Por lo tanto, hoy día, ¿cierto?, si es que yo, en realidad, promuevo algún proyecto, tengo que terminarlo, tengo que consumarlo, ¿sí? Y lo que está pasando aquí en Isla de Maipo, hay que terminarlo. O sea, no podemos dejar al debe, ¿cierto?, proyectos que son esenciales para la comunidad. Y en realidad que también tenemos que ser súper categóricos ahí y súper responsables a la hora, ¿cierto?, de asumirlos también, porque está en juego la salud y el bienestar de la comunidad, de los territorios, de nuestro, ¿cierto?, medio ambiente. Por lo tanto, ¿cierto?, hay que tomarlo en consideración y ojalá, ¿cierto?, les hago un llamado a todos los que están postulando hoy día a poder, ¿cierto?, ser conciliadores con su comunidad, ¿sí? Y a trabajar porque aquí, ¿cierto?, estos cargos son para las personas. Estos cargos no son míos. Hoy día la representatividad se va a ver, ¿cierto?, en los votos, ¿sí? Y en qué uno proyecta hacia afuera, ¿sí? Y eso saber el trabajo que uno ha hecho. Por eso también escuchaba hace un ratito también al alcalde, al exalcalde, ¿ya?, que le preguntaban respecto, ¿cierto?, a la duración de los cargos. En los cargos, ¿cierto?, importantes, por ejemplo, los cargos que son, por ejemplo, como cores, como gobernadores, como presidentes, ¿cierto?, tiene que haber un cambio, tiene que haber renovación, tiene que haber una renovación y tiene que darse la oportunidad a las nuevas ideas, ¿sí?, a los jóvenes. Los jóvenes hoy día, ¿cierto?, no están creyendo en la política. Los jóvenes son nuestro recurso, ¿cierto?, nuestra materia gris hoy día, ¿cierto?, para poder plantear el futuro. Hoy día yo tengo 2 hijas y también de alguna manera mi trabajo, ¿cierto?, lo estoy haciendo en honor a ellas, para que ellas vivan en una comunidad, ¿cierto?, que sea respetuosa, que sea integradora, que sea solidaria, ¿sí? Y como demócrata cristiana también, ¿cierto?, más que el contexto político, ¿cierto?, yo sigo la doctrina, yo sigo la ideología, ¿cierto?, y soy consecuente a los principios que tiene la democracia cristiana, ¿sí? Y eso los voy a proyectar siempre
en mi trabajo lo he proyectado desde que soy pequeña, ¿cierto? Gracias al apoyo y el respaldo de mi familia, de mis papás, en este caso, ¿sí? Con las comunidades también. En ese caso, María José, por ejemplo, tú mencionaste, y ya lo sacaste, digamos, a la palestra, el tema de las reelecciones. Felipe Berrío va por su tercera reelección. Los cores no tienen periodo, digamos, de reelección límite. Es uno de los pocos cargos políticos en Chile, o creo el único, que no tiene, digamos, límite de reelección. Pero aún así, en este caso, él lleva una clara ventaja. ¿Qué te diferencia a ti de este contendor y de tus demás contendores? Bueno, yo principalmente y contendoras. todos mis respetos a quienes están, porque ellos se ganaron el cargo por los votos principalmente, por el trabajo que han hecho, ¿ya? Pero no tengo nada en contra de él como para poder, ¿cierto?, manifestar, para poder decir, ¿sabes qué? Él no es. Pero sí me diferencia el hecho de poder hacer, ¿cierto?, una comunidad, ¿cierto?, de poder trabajar los recursos desde el gobierno regional, ¿cierto?, de una forma más participativa, ¿cierto?, porque yo voy a hacer que la comunidad sea más participativa. A diferencia, ¿cierto?, de él y de muchos otros candidatos, voy a trabajar el género y la equidad, voy a trabajar la integración, voy a trabajar la inclusión, ¿sí? Voy a trabajar con la comunidad, ¿cierto?, las diversidades sexuales, las disidencias sexuales que hoy día, ¿cierto?, existen, con las jefas de hogar, porque veo de cerca, ¿cierto?, en mi día a día, en mi trabajo en la consulta, cómo están, ¿cierto?, las personas, ¿cierto?, discriminadas en ese aspecto y cómo los recursos no se destinan, ¿cierto?, para una mayor competencia, ¿cierto?, de profesionales, como para poder trabajar con ellos y María ellas. José, siguiendo un poco con lo que tú dices, que ya lo habías mencionado antes, esto de involucrar a la gente, a los vecinos y vecinas en las decisiones que tienen que ver con las políticas públicas, me gustaría saber cómo, de manera más concreta, cómo tienes pensado a lo mejor hacerlo. No sé si por consulta ciudadana, ¿cuál es Consulta el ciudadana, mecanismo que yo tú ocupo estás harto las redes sociales, no sé si lo has visto, pero las redes sociales como que son un fuerte especial. Consultas ciudadanas, encuestas, lo que también me gusta hacer harto a mí, ¿cierto?, y lo he hecho en muchas ocasiones desde el anonimato, ¿cierto?, por gratuidad, gratis en realidad, son capacitaciones en relación, ¿cierto?, a lo que es la salud mental en pandemia. Estuve en algunas radios cuando estábamos en el escenario más fuerte de la pandemia hablando de cómo enfrentar, ¿cierto?, la situación de salud en este caso, porque no estamos hechos para el confinamiento los seres humanos, ¿ya? Pero creo que esa es una de las formas que me gustaría, ¿cierto?, hacer partícipe a la comunidad. Medios, ¿cierto?, de comunicación, como este, ¿sí? La gente necesita hoy día en estas elecciones votar informada, ¿ya? Y esa es una de las grandes problemáticas que hoy existe, que la he visto en el territorio, al salir a la calle. ¿Qué hace el CORE? ¿Qué hace el presidente? ¿Qué hace el consejo, el concejal? ¿Qué hace el alcalde? Bueno, el alcalde sabe más porque es un cargo de hace muchos años que está, ¿cierto?, aquí, ¿cierto?, instalado. Pero la gente no vota informada y no va a votar por eso mismo, ¿sí? Y hoy día he invitado a la comunidad y sobre todo a las mujeres y a los jóvenes a ser parte, ¿cierto?, de las decisiones de este país, de votar por quien ellos quieran o por los que ellos crean, ¿cierto?, más competentes para poder trabajar y representarlos. María José, en base a eso, ¿cuál consideras que es la temática que, además de salud mental, porque ya lo mencionaste, que a tu juicio puede ser la más representativa, digamos, y que unifique a la provincia en sí, en la cual tú digas, además de salud mental, este es el otro foco en el que me gustaría que se aprobaran proyectos? Las temáticas las temáticas que trabaja el CORE son diversas, Claro. pero dentro de una de las temáticas que más, ¿cierto?, requiere a lo mejor en la observación y al ojo clínico, iba a decir, pero no quería mencionar esa palabra. pero no importa, Para no involucrarme tanto en mi argot. Ocupa la experiencia, es el final. Sí, es como principalmente lo que tiene que ver con el desarrollo social, ¿cierto?, y económico de nuestra región, de nuestra provincia. En ese sentido, ¿Sí? ¿te refieres como a impulsar proyectos que puedan generar comercio local? Con las pymes, principalmente con las juntas de vecinos, con el acceso a la información de cómo se postula el 6% que entrega el gobierno regional, de cómo acceder a los recursos, ¿cierto?, para la implementación en los clubes deportivos, para otras técnicas también,
ya para postular, ¿cierto?, al mejoramiento y a la restauración a lo mejor de alguna sede social. No todas saben, ¿cierto?, cómo acceder, ¿sí? Eso hay que hacer para poder a lo mejor impulsar y respaldar proyectos locales, por ejemplo, ¿cierto?, con las jefas de hogar, capacitaciones, información, ¿sí? Inyectar recursos también con el tema de la infancia. El tema de la infancia estamos al debe. Es algo muy tabú que hoy día lo tenemos, entregar, ¿cierto?, el acceso a la recreación, al desarrollo social en ellos y en ellas. Sería, ¿cierto?, algo bien significativo, ¿cierto?, para nuestro territorio. María José, voy a seguir con las preguntas, pero tienes hartos comentarios, los vamos a leer para que la gente en su casa también sepa que estamos leyendo los comentarios. Fanny Faúndez dice, la diferencia es transparencia, los votos no indican calidad, dice, debe estar comentando lo de la transmisión. Claro. Y dice, no queremos más de lo mismo, váyanse. Así, clarita ella, así que aquí tenemos una opción distinta, porque es importante conversar esto y leer estos comentarios por lo que tú decías. Finalmente, nosotros como medio comunitario también creemos que la información es poder hoy día. Y queremos que los vecinos y vecinas también entiendan que deben tener el acceso a la información y a conocer a todos y todas las alternativas. Derecho, de alguna manera, a manifestarse, de alguna manera. Yo he visto que cuando hablan mal de los políticos que no creen, ¿cierto?, también se entiende un poco. Se entiende un poco, ¿cierto?, porque yo creo que todos y todas hemos estado alguna vez decepcionados, ya en alguna ocasión del sistema en realidad político. ¿Tú te decepcionaste también del sistema? No, yo no. Yo sigo siendo, ¿cierto?, una visionaria, ¿sí? Pero en muchas ocasiones las personas, ¿cierto?, lo han hecho, sobre todo en un gobierno que ha hecho muy mal el trabajo, ¿sí?, que ha tenido a la disposición, ¿cierto?, sacar recursos de nuestros bolsillos para poder, ¿cierto?, para poder en realidad solventar necesidades. Siendo que estoy a favor del cuarto retiro, ¿cierto?, creo que es una muy mala política pública, ¿sí? Es una muy mala práctica hoy día que el gobierno no respondió a tiempo, no lo respondió. Por eso tenemos que ocupar, ¿cierto?, de los bolsillos, ¿sí? Bien. Tengo otro mensaje que quiero leerte para que veas que hay harto apoyo. Dice, Angélica Herrera dice, muchas gracias María José por nombrar a las minorías e incorporar una democracia efectiva, promover también la educación y generar espacios para el desarrollo comunitario. Y aquí Marianela, saludos Marianela, dice, más que salud mental se necesita mejorar la calidad de vida de la mayoría de los pacientes de toda la provincia. No más dejarlos en un rincón, dice, sí, sedados por psicólogos o psiquiatras, dice. Por supuesto. Bueno, mi eslogan es por una provincia con mejor calidad de vida. Procuro trabajar en eso, ¿cierto? Poder respaldarlos en ello. Y aquí hay otro comentario que me gustaría que lo pudiésemos ahondar en el tiempo que nos queda, que tiene que ver con los adultos mayores y cómo es la utilización en tiempos de campaña de los clubes, principalmente de adultos mayores. Dice, se sacan fotos con los abuelos y nadie se preocupa realmente de ellos. No sé a quién lo dice específicamente, pero la verdad es que creo que este llamado es bien transversal, porque vemos, lamentablemente, en este tiempo cómo hay mucha reunión y harto adulto mayor junto y le regalan el busito y le adjudican pero finalmente el preocuparse de una vejez digna es harto más que entregarle un busito o sacarse la foto. Por supuesto, lo que dice la gente es totalmente verdad. Yo en este caso, ¿cierto?, no he ido a sacarme fotos ni he promovido, ¿cierto?, los adultos mayores dentro de mi campaña porque los respeto. ¿Ya? Porque muchos de ellos, ¿cierto?, no tienen la capacidad, ¿cierto?, de poder decir, ¿sabes qué? Sí, quiero ir a votar o quiero hacer esto, ¿sí? En ese caso yo lo respeto, lo mismo que los niños y las niñas. Por lo tanto, lo que hay que trabajar en los adultos mayores, ¿cierto?, desde el gobierno regional, en este caso, es poder fomentar nuevos trabajos, nuevos proyectos en conjunto con el Senama. ¿Ya? Con las casas de adultos mayores que hoy existen dentro de algunas comunas, en el caso de Peñaflor, ¿cierto?, en el caso de Talagante, ¿cierto?, ya están funcionando y funcionan bastante bien, ¿ya? Pero hay que hacerlos más partícipes. No hay que segmentarnos ni discriminar, ¿cierto?, a la población de adultos mayores, sino que hay que buscar ciertos proyectos que avalen, ¿cierto?, una adultez que sea más saludable, más integradora, más feliz, pues. María José, tú bien lo mencionaste, tú te sientes representada, digamos, por lo que plantea la ADC en este caso. Bien sabemos que la única comuna que tenía, digamos, una alcaldía de ADC ya no está.
que ahora está ocupado, digamos, por un independiente, digamos, que... Peñaflor también. Peñaflor, por también es de ese, supuesto, perdón. tiene... Pido disculpas por el... Sí, por supuesto. Sí, por el lapsus. Ya. Por supuesto. En ese sentido, bueno, claro, con Peñaflor... Y hay que considerar que es la comuna que mayor población tiene hoy en día. Sí, totalmente. ¿Ya? Entonces, la representación, ¿cierto?, que tiene el alcalde es bastante, ¿cierto?, bastante, yo creo, significativa, es bastante relevante para nuestra provincia. A nivel comunal. A nivel comunal, claro. a nivel, ¿cierto?, y en términos políticos también. Claro, entendiendo que Talagante aún así sigue siendo la capital provincial. Y como mencionaba inclusive Carlos Adasme, que los planes reguladores... Y él también es un demócrata cristiano. Responden, digamos, las comunas más al plano regulador metropolitano, en este caso. Como capital, desde el punto de vista político, en la toma de decisiones. Pero la vinculación con el municipio... ¿Sientes tú que pudiera ser, no una traba, pero digamos desde el punto de vista personal? Porque bien sabíamos, y lo hemos conversado con otros candidatos y candidatas, que muchas veces hay una influencia política en la aprobación de algunos proyectos, no solamente por un tema, digamos, del color político, sino que también de la, ¿cómo decirlo?, como la concordancia que pudieran haber con ciertos pactos políticos. ¿Sientes que podría ser un factor incidente en ese sentido? En ese sentido, ¿cierto?, yo apelo un poco a la transparencia, que ojalá, ¿cierto?, no se hablara en abstracto, sino que las personas de hoy día se empiecen a manifestar, ¿cierto?, en términos de cuando se hace el lobby, de cuando en realidad tienen ciertas influencias algunas municipalidades más que otras. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso, ¿cierto?, no debería ser así, pues. No debería ser así y... Tú lo planteas así, sí, pero en no el debería contexto ser así. muchas veces No debería ser así. o la historia, lo que nos genera, por ejemplo, Berrío, muchas veces tiene más simpatía, en este caso con Carlos Adame. Por supuesto, pues se tienen un vínculo con el actual alcalde, claro, que es más socialista, ¿cierto? Y eso puede generar obviamente igual una aprobación o desaprobación de algún proyecto. Yo sería responsable en manifestar, ¿cierto?, que hoy día, ¿cierto?, hay que promover una política distinta, hay que promover una política justa, que sea equitativa, que sea transparente. ¿Ya? Y ese va a ser mi trabajo. Perfecto. María José, yo quiero primero agradecer que hayas venido y después darte el espacio, también esa es tu cámara, para que tú le hables a nuestros vecinos y vecinas, le digas a lo mejor algo, le cuentes a lo mejor algo que no te hemos preguntado, te damos el espacio. Bueno, vecinas y vecinos, comunidad en general, provincia de Talagante, los invito y las invito para este 21 de noviembre a votar AJ 160. Votar por las mujeres, votar paridad, ¿cierto?, para que podamos tener un Chile, ¿cierto?, más solidario, más respetuoso, ¿ya? Y poder, ¿cierto?, combatir, en este caso, ¿cierto?, con la derecha, que no nos ha respondido, ¿sí? Construyamos un territorio justo, un territorio sin discriminación, un territorio inclusivo, participativo y una comuna bondadosa, y una provincia bondadosa. Así que los invito este 21 de noviembre a votar por María José Moreno, consejera regional. Gracias por estar con nosotros. Gracias Muchas gracias por haber usted. venido hasta el territorio. Recordemos a nuestros vecinos y vecinas que estamos privilegiando las entrevistas en vivo y en directo. Es bien fácil prender el computador y hacer una entrevista, pero nosotros queremos que la gente venga al territorio, que si son candidatos y candidatas se acerquen hasta el lugar en donde estamos. Así que esperamos también que los próximos candidatos y candidatas que quieran puedan venir también y sean partícipes de esta entrevista que hacemos desde Islita TV, un canal comunitario donde queremos que usted que está en su casa vaya a votar informado. Vote por quien usted quiera, pero vaya a votar en noviembre. Vote informado. Sí. Muchas gracias también, María José, por haber aceptado nuestra invitación y por supuesto a todos y todas quienes nos siguieron en la transmisión en vivo, que al principio tuvimos un par de problemas, pero se quedaron en compañía, por supuesto, de Islita TV, que como bien hemos dicho desde un principio, lo hacemos con mucho cariño, con mucho afecto, pero también con la finalidad de informar y por supuesto de entregar lo más graneado en este caso, digamos. Oye, no sé muchas si gracias graneado, a pero por lo ustedes. menos quienes aceptan las invitaciones de participar acá y por supuesto las y los invitamos a que sigan también con Islita TV en sus redes sociales y por supuesto los proyectos que pueden seguir más adelante, porque esto se construye en comunidad.